Entonces la práctica número 4, que se refiere a la sensibilidad somática, que es la sensibilidad, son los estímulos sensitivos, que es, se captan mediante receptores que tenemos en la superficie de la piel, en los tendones, en los músculos. Entonces esos receptores generan y se producen potenciales de receptor. Esos potenciales de receptor transmiten la información hacia los nervios periféricos sensitivos. Esos nervios van hacia el asta posterior de la médula espinal, y de la médula espinal se va al punto más alto de al punto más alto que detecta la sensibilidad somática, que sería la corteza somatosensitiva, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ir hablando a medida que pasemos las diapositivas. Aquí hay un fundamento teórico, que es lo que ya les expliqué. Toda información o estímulo sensitivo es detectado por su receptor, ¿ya? En ese receptor se genera un potencial de receptor, el potencial de receptor es un potencial de acción que se produce en estos receptores, ¿ya? Luego ese potencial de receptor se, eh, se transduce ese potencial de acción en el receptor hacia la neurona sensitiva. Esas neuronas sensitivas llevan la información hasta la médula espinal, hacia las astas posteriores. Y luego de estas astas posteriores se van hacia la corteza cerebral, más específicamente al área somatosensitiva. ¿No ve que se acuerdan de neuroanatomía? ¿No ve? Estaba en el lóbulo postcentral, ¿no ve? Postcentral o lóbulo parietal ascendente, ¿ya? Ahí es donde se les va a dar significado a toda esta información sensitiva. Ahí es donde ya vamos a estar conscientes de qué es ese estímulo. Entonces aquí podemos ver que el estímulo, por ejemplo, em, el estímulo puede ser, imagínense que estemos con los ojos cerrados, o mirando a otro lado, ya estamos mirando a otro lado y empezamos a agarrar, agarramos, podemos agarrar, pónganse que un lápiz, ya, un lápiz. Agarramos ese lápiz sin mirarlo, ¿no? Como a veces uno se pone a jugar con sus cosas cuando está aburrido de la clase. Entonces, estamos agarrando el lápiz, ese estímulo sensitivo, o sea, va a ir hacia el receptor. El receptor lo va a captar. En el receptor se produce un potencial de acción que llamamos potencial de receptor, ¿no ve? Entonces, luego ese potencial de receptor se va a transformar en un potencial de acción en la fibra nerviosa, en la fibra nerviosa. Y esta fibra nerviosa va a ir al sistema nervioso central. Cuando llega al sistema nervioso central, acuérdense, ¿no ve? Que tenemos 4 astas en la médula espinal, 2 anteriores que son más gruesas y 2 posteriores que son mucho más alargadas y más delgadas, ¿no ve? Entonces esta información nerviosa va a llegar a las astas posteriores, porque las astas posteriores eran las sensitivas, ¿no ve? Eran las sensitivas. En cambio, las anteriores eran motoras, eran efectoras, ¿no? Motoras. Luego de llegar al asta posterior, vamos a ver la vía más adelante, la vía completa. Esto solamente es como un resumen del tema de lo que vamos a hablar hoy día. Va a ir desde la médula espinal hacia el tálamo, ¿no? Luego del tálamo va a ir hacia la corteza somatosensitiva. Somatosensitiva. ¿Se acuerdan, no? En las áreas de Brodmann en neuroanatomía. A la corteza somatosensitiva, que es la corteza parietal ascendente. Es lo mismo que ya hablamos, solo que aquí está esquematizado. Ahora, esos receptores van a ser de 5 tipos, ¿ya? Se dividen en 5 grupos. Mecanorreceptores. Los mecanorreceptores van a detectar lo que sería, va a detectar lo que sería mm, la, la presión, los estímulos que hay sobre la piel. Ya, por ejemplo, la presión, está también todo lo que tenga que ver con presión, ¿ya? Con compresión de la superficie de la piel. Ya, entonces mecanorreceptores, presión, presión.
Los quimiorreceptores, estos quimiorreceptores pueden ser, por ejemplo, no sé si se acuerdan de anatomía o en histología hablan de ver los quimiorreceptores que hay a nivel de la arteria carótida, ¿no? Esos quimiorreceptores que detectan la de oxígeno, disminución de oxígeno, y esto va a provocar, estos quimiorreceptores detectan la disminución de oxígeno, eh, y esto va a provocar que aumente el flujo sanguíneo, ya, en resumen. Eso lo van a ver más adelante en estos temas de fisiología. Después están los nociceptores que se encargan del dolor. Son los que detectan el dolor, ¿ya? El dolor se produce por daño tisular, acuérdense. Cuando, por ejemplo, alguien se corta su dedo con un cuchillo, va a haber una inflamación, ¿no ve? Y esa inflamación va a liberar diferentes sustancias, por ejemplo, la bradicinina, que es la más importante, bradicinina, que es la principal que produce dolor. Esta bradicinina va a estimular a estos nociceptores y ahí es donde va a ir la información del dolor, ¿ya? Estos nociceptores también son protectores del cuerpo porque cuando nosotros estamos ante un estímulo que provoca dolor rápidamente hay un reflejo que es el reflejo flexor de retirada, ¿ya? Por ejemplo, imagínense que acá hay un clavo, ¿ya? O una espina. Entonces yo vengo y sin querer con mi dedo me pincho, ¿no? Con este clavo, me pincho con el clavo y rápidamente la persona aleja esa parte afectada del cuerpo en el sentido contrario, ¿ya? Automáticamente para proteger al dolor de ese estímulo que provoca daño tisular. Los termorreceptores que detectan los cambios de temperatura y los electromagnéticos. Estos electromagnéticos son especiales y tienen que ver más que todo con, por ejemplo, a nivel de la retina, los que detectan los haces de luz, ¿ya? Los haces de luz. Tiene que ver con, más que todo con la visión. No hay en todas partes estos electromagnéticos. Entonces, estos serían los 5 tipos de receptores. Esta es pregunta de examen, ¿ya? ¿Cuáles son los 5 grupos, perdón, de receptores? Entonces, ¿cuándo se activan estos receptores? ¿Qué es el campo receptor? ¿Qué es el campo receptor? El campo receptor es la zona en la cual estos receptores actúan, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que acá tenemos un mecanorreceptor. Este es un mecanorreceptor, ¿ya? Aquí está la fibra nerviosa. Este es un mecanorreceptor. Entonces, este mecanorreceptor tiene un área de rango en el cual puede detectar la sensación de presión, ¿no ve? O sea, este es el rango, el diámetro que va a alcanzar la, eh, este receptor sensitivo. Entonces, si nosotros presionamos a este nivel dentro del rango de este mecanorreceptor, entonces se va a transmitir ese estímulo sensitivo que es la presión, ¿no? Pero en caso nosotros presionamos fuera del rango de este receptor no va a detectar presión, por lo tanto no va a mandar información sensitiva. Ya entonces para que un receptor lo capte la información sensitiva, tiene que estar dentro de su campo receptor. Ahora, aquí lo vamos a ampliar. Mientras más al centro esté ese estímulo, supongamos que presionamos acá ya, mientras más al centro esté del campo receptor, mayor es la detección de ese estímulo sensitivo. En cambio, si está en la periferia, también se lo detecta, pero en menor grado, ¿ya? O sea, mientras más al centro esté, más fácil y más, con más potencia se detecta ese estímulo sensitivo. En cambio, si está en la periferia del campo receptor, se lo detecta con menor intensidad. Ahora, algo que quiero que se lo aprendan bien es que estos mecanorreceptores, quimiorreceptores, nociceptores y todos estos receptores son específicos de su función.
¿ya? O sea, un nociceptor no puede detectar presión. Un quimiorreceptor no puede ser electromagnético. Un termorreceptor no puede ser nociceptor, ¿ya? Todos estos son independientes, ¿ya? Hay una regla que dice que, por ejemplo, este nociceptor, supongamos que esto ya el nociceptor, este nociceptor tiene su punto de entrada donde detecta la sensación, ¿no ve? La sensación, en este caso, de dolor, detecta el daño tisular y ese daño tisular produce dolor, ¿no ve? Entonces, su fibra nerviosa va a ir a cierto punto específico del cerebro, de la corteza somatosensitiva, ¿no? Somatosensitiva. Pero es un punto específico donde acaba este receptor. Entonces nadie se puede meter en su camino. Por ejemplo, no puede venir aquí un mecanorreceptor y entrar por esta fibra y dirigirse al mismo lugar justamente donde termina. O sea, al mismo área donde termina en la corteza somatosensitiva. Todos estos receptores tienen su punto específico ya en la corteza somatosensitiva. Ahora, si ampliamos esa imagen, fíjense que este es un corpúsculo de Pacini. Corpúsculo de Pacini, donde está escrito de Ruffini y de Pacini, así se escribe. Corpúsculo de Pacini se escribe, de Pacini, ya. ¿Qué es el corpúsculo de Pacini? Es un mecanorreceptor, ¿ya? Es el ejemplo que se utiliza para describir la función de los receptores y su fisiología. Aquí fíjense que tenemos un corpúsculo de Pacini, ¿no? Entonces, este corpúsculo de Pacini, fíjense que tiene una cápsula gelatinosa. Ya esto es como gelatina, imagínenselo. Es gelatinoso. Entonces, fíjense que en su centro tiene una fibra nerviosa, ¿no ve? Lo ven, a ver, esto de acá es la fibra nerviosa central, ¿ya? Fibra nerviosa central del receptor. Esta fibra nerviosa central, fíjense que acá nos está mostrando que tiene canales de sodio, todo lo que tiene una fibra nerviosa, que ya lo hablamos, ¿no? En potencial de acción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al momento de nosotros, supongamos que en este corpúsculo de Pacini asentamos un objeto, pónganle una pelota, ¿ya? Entonces, presionamos con esta pelota la cápsula gelatinosa del corpúsculo de Pacini y, como dice acá, va a provocar una deformación. O sea, este corpúsculo de Pacini que tenía esta forma, ¿no ve? Al poner un objeto encima, al poner una pelota o cualquier objeto encima y presionar, esa cápsula gelatinosa se va a deformar, ¿ya? Se deforma. Donde esté la pelota, se deforma. Entonces, esa deformación va a provocar un estímulo nervioso en su fibra central, en la fibra central, ¿no ve? En esta de acá. Provoca un estímulo nervioso, en el cual en esta fibra central se van a abrir los canales de sodio. Estos canales de sodio se abren, entra sodio, como en cualquier fibra nerviosa, ¿no es? Y estos canales de sodio estimulados por el estímulo, estimulados por la deformación, estimulados por la deformación, abren canales de sodio, el sodio entra y este sodio abre canales de sodio activados por voltaje, ¿no ve? Por voltaje, lo que ya hablamos, y entonces empieza a entrar mucho más sodio. El potencial de acción va de negativo a positivo, hay una despolarización, ¿no ve? Se despolariza la fibra nerviosa y la información empieza a correr desde el centro del receptor hacia la fibra periférica. Fíjense que esta ya es la fibra nerviosa periférica, ¿no? Esto ya está fuera del receptor. ¿Ya? Entonces, a través de esa fibra es lo que empieza a dirigirse a la información. Y a través de esta fibra va a llegar a la médula espinal. Y de la médula espinal asciende hacia la corteza somatosensitiva. Eso no se olvide.
¿Ya? Entonces, otra vez, la deformación de la cápsula gelatinosa nos provocó que se abrieran los canales de sodio, ¿no ve? Entró el sodio, activó canales de sodio activado por voltaje, se produjo un potencial de receptor, eso lo vamos a anotar acá, potencial de receptor. Potencial de receptor. ¿Qué es el potencial de receptor? Es lo mismo que el potencial, es un potencial de acción que se produce en los receptores, ¿ya? A ver, lo vamos a poner en orden. 1. 2. A ver. Lo primero es la deformación, ¿no? Deformación por un estímulo sensitivo, en este caso de presión. Segundo, se provocó un potencial de acción en el receptor. Ese potencial de acción abrió canales de sodio y el sodio que entró abrió canales activados por voltaje. Luego, el estímulo, aquí es lo que se llama mecanotransducción, ya. Pasa la mecanotransducción, vamos a separar transducción. ¿Qué es la mecanotransducción? En sí, es cuando el estímulo nervioso pasa de la fibra central del receptor hacia la fibra nerviosa periférica. Entonces, ese potencial de receptor se volvió un potencial de acción de la fibra nerviosa periférica, ¿ya? Entonces, la información se transmite por la fibra nerviosa. Entonces, información transmitida por la fibra nerviosa. Entonces, esa fibra nerviosa, ¿dónde les dije que entraba? Esa fibra nerviosa entraba en la médula espinal hasta posterior de la médula espinal. ¿Ya? Y por último, de la médula espinal, pasando por diferentes estructuras del encéfalo, que ya lo vamos a ver más adelante, llega hacia la corteza somatosensitiva. ¿Ya? Esto es más o menos un resumen de cómo estaría viajando la información hasta llegar al cerebro. ¿Ya? Entonces esto lo vamos a poner aquí. Y fíjense que hay diferentes tipos de receptores. Están los corpúsculos de Ruffini, que son mayormente, eh, estos son los que se encargan más que todo del, podría ser son mecanorreceptores, pero a nivel más que todo sensitivo, no tanto tienen que ver con la presión. Los discos de Merkel igual, discos de Merkel, corpúsculos de Pacini, hay terminaciones libres, estas terminaciones libres son las que se encargan del dolor, ¿ya? Terminaciones libres son las que se encargan del dolor. Corpúsculo de Meissner, que también son mecanorreceptores. Y por último, ¿cómo se borra esto? Acá está. Acá está. Ya. ¿Qué es la sensibilidad superficial y la sensibilidad profunda? Ya, esto, eh, más que todo, como esta diapositiva yo lo sepa el doctor Nogales, esto no creo que se los pregunten, pero por si acaso, más que todo son conceptos, ¿no? Sensibilidad superficial y sensibilidad profunda. ¿Qué es el tacto grueso? Saben que esto lo vamos a hablar más adelante ya. Esto lo vamos a ver más adelante a más detalle. Ahorita si no, no me van a entender. Creo que puse otra diapositiva similar al final de todas.
Entonces, ¿qué es lo que van a detectar estos receptores? Estos receptores, como les dije, se estimulan, ¿no ve? Por diferentes estímulos. Los termorreceptores por cambios de la temperatura. Los mecanorreceptores por cambios de presión y tacto. Después están pueden ser también los nociceptores que se estimulan por lesión tisular, ¿no ve? Entonces, ahora vamos a hablar sobre la adaptación. ¿Qué se refiere a adaptación de receptores? Fíjense que tenemos adaptación rápida y adaptación lenta. La adaptación rápida, ¿qué significa? Que acá tenemos nuestra cápsula gelatinosa, ¿no ve? Nosotros generamos una deformación porque pusimos un objeto a este nivel. Entonces la cápsula gelatinosa se deformó, ¿no ve? Se deformó. Y al deformarse dijimos que abre canales de sodio, ¿ya? Pero eso es al principio. Pasado cierto tiempo, porque esto varía entre receptor y receptor, eso lo van a ver mejor en su libro, en teoría. Pasado cierto tiempo, esta cápsula gelatinosa y el líquido o el gel que tiene adentro se vuelve a reorganizar, o sea, se ordena junto con la deformación, ¿ya? O sea, no es que recupere su forma redondeada, sino que ese gel que está dentro se vuelve a reordenar y queda inmóvil otra vez, ese gel deja de moverse, ¿ya? Y si ese gel y la cápsula están bien y ya no hay deformación, los canales de sodio que estaban abiertos por la deformación, ¿no ve? Se cierran. Y si no hay sodio, no va a haber un potencial de receptor, ¿ya? Entonces, ¿qué significa adaptación en resumen? El receptor deja, el receptor deja de generar potenciales de acción porque se cierran los canales de sodio, ¿ya? Ahora, fíjense que hay adaptación rápida y adaptación lenta. De adaptación rápida están los mecanorreceptores, como el ejemplo que les acabo de dar de un corpúsculo de Pacini. O sea, eh, no sé si ustedes alguna vez, yo creo que sí alguna vez de su vida, porque es imposible que no nos haya pasado esto. Por ejemplo, estamos echados y viene nuestra mascota, puede ser un perro, un gato, lo que sea, y se nos sienta en la barriga o el brazo, donde sea. Y al principio nosotros sentimos la presión sobre nuestro cuerpo, pero llega un punto en donde ya prácticamente pasado unos minutos, no sentimos el peso sobre nuestro cuerpo, o sea, ya no se lo siente tan grave como antes, ¿no ve? Ya no sentimos la presión sobre nuestra piel. Esa es la adaptación de los receptores, ¿ya? En este caso, y el mejor ejemplo son los de presión. Los de presión se adaptan rápidamente. Ahora, de adaptación lenta, aquí está mal, ¿ya? Adaptación lenta, tenemos ejemplo de los órganos tendidosos de Golgi, órganos tendidosos de Golgi y el uso muscular. Esto no sé si lo han visto en histología. Y el uso muscular, igual lo van a ver en contracción muscular. Este órgano tendinoso de Golgi y el uso muscular envían una información constante ya. Para eso sirven los receptores de adaptación lenta, para enviar una información constante y seguida hacia la corteza cerebral, que se encarga de enviar y detectar el órgano tendinoso de Golgi. El órgano tendinoso de Golgi se encarga de detectar el grado de tensión que tienen los tendones de los músculos, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros estamos alzando un objeto, entonces este órgano tendinoso de Golgi está enviando esa información a nuestro cerebro y nosotros conscientemente podemos saber si nuestro músculo está haciendo mucha fuerza o no, digamos, ¿ya? Entonces constantemente va a enviar esa información y va a tardar en adaptarse,
¿ya? El uso muscular igual. El uso muscular se encarga de enviar la información sobre el grado de contracción de nuestros músculos, ¿ya? Entonces, estos receptores se adaptan lentamente. Estos dos serían el mejor ejemplo de adaptación lenta. Ahora, hay receptores que nunca se adaptan, ¿ya? No se adaptan. ¿Cuáles serían estos receptores que no se adaptan? Los del dolor, ¿ya? Estos receptores de dolor nunca se adaptan, porque si se adaptarían, nuestro cuerpo podría ser dañado. Ya, por ejemplo, imagínense que ustedes se estén pinchando con una aguja y al principio les duela y después ya no, digamos, va a llegar al punto de que esa laceración puede ser un poco más profunda, ¿no? Y va a haber sangrado, un sangrado más grave. Entonces, los que nunca se adaptan son los del dolor, ¿ya? ¿Para qué sirven los receptores de adaptación lenta? Para enviar una información constante hacia el cerebro. Entonces, esto ya les expliqué sobre el campo receptor. Eh, ¿Qué son las fibras nerviosas? No es que teníamos acá el corpúsculo de Pacini, su fibra central y la fibra periférica. Esta fibra periférica, esta fibra periférica puede ser de tres tipos. ¿Ya? Estas fibras que se encargan de los receptores pueden ser de tres tipos. Fibra A, beta, A gamma y fibras amielínicas tipo C. ¿Ya? Entonces, ¿en qué se diferencian estas fibras? En su vaina de mielina, en la cantidad de mielina que tienen, porque acuérdense que mientras más mielina, más rápido se transmite la información. Y entonces, en su grosor, ese grosor lo da la vaina de mielina, y esa vaina de mielina nos va a determinar la velocidad con la que transmite los estímulos. Fíjense, las fibras A beta que se encargan de los receptores de adaptación rápida, transmiten la información rápidamente, ¿ya? Lo más rápido que se pueda, de 30 a 75 metros por segundo. Las fibras A delta tienen una transmisión de 5 a 30 metros por segundo, ¿ya? Estas fibras A beta y delta, A beta y A delta, se encargan de la vía columna dorsal leniscomedial. Esto lo vamos a anotar acá. Columna dorsal leniscomedial. Columna, sistema columna dorsal lemniscomedial. ¿Ya? Esto, no sé si se recuerdan de anatomía, el lemniscomedial, ¿no? Que se encargaba de llevar la información sensitiva, ¿no? Aquí entra eso. Entonces, de eso se encargan estas dos fibras, la A beta y la A delta, ¿ya? Ahora, estas fibras A beta y A delta son ricas en mielina, tienen una gran capa de mielina, una gran vaina de mielina, ¿ya? Ahora, en cambio, las fibras amielínicas no tienen mielina de tipo C, son las que se encargan de la vía anterolateral, ¿ya? La vía anterolateral, ahí lo tenemos. Entonces, así tenemos estas dos vías, quiero que se las memoricen. Sistema de columna dorsal leniscomedial y vía anterolateral. De qué se encargan y en qué se diferencian, lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Estas fibras amielínicas tipo C, por ejemplo, se encuentran en los nociceptores, ¿ya? ¿Dónde están los nociceptores? Acá tenemos. Estas terminaciones libres son amielínicas y se encargan de los nociceptores, ¿ya? Amielínicas, que son las tipo C, fibras A delta y A beta. Y lo que se diferencian es a qué sistema pertenecen. Sistema de columna dorsal leniscomedial es A beta, A delta, ¿no ves? Y vía anteromedial, amielínicas tipo C. Ya. Ahora sí, aquí quería llegar. Aquí vamos a explicar toda, todo el trayecto que recorre la información sensitiva hasta llegar a la corteza, ¿ya?
Vamos a ver primero la vía o sistema columna dorsal lemniscomedial. Ya. Fíjense que son dos. Columna dorsal lemniscomedial. Son dos partes. Y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, esta sería la vía columna dorsal lemniscomedial y esta es la vía anterolateral. Ya. Fíjense que acá tenemos los receptores, mecanorreceptores, están los receptores de la propioceptivo. Entonces, fíjense que la información viene de los receptores hacia, hasta posterior, ¿no ve? Hasta posterior de la médula espinal. Del hasta posterior de la médula espinal, en este hasta posterior de la médula espinal, hace sinapsis con los núcleos, ¿no ve? ¿Se acuerdan de estos núcleos? Aquí es importante en neuroanatomía. Con el núcleo de Gol y núcleo de Burdach, ¿no? Burdach. Núcleo de Gol y Burdach, o grácil y cuneiforme, ¿no? Así que núcleo grácil y núcleo cuneiforme a nivel de la médula espinal. Entonces hacen sinapsis en esos núcleos y luego siguen su trayecto, ¿ya? Siguen su trayecto. Y fíjense que hacen sinapsis a nivel del bulbo o médula oblongada, ¿ya? Hacen sinapsis a nivel del bulbo o médula oblongada. ¿Dónde hacen esta sinapsis? También lo hacen en el núcleo grácil y núcleo cuneiforme. Acuérdense que estos núcleos están presentes en la médula espinal y en el bulbo raquídeo. Ya están en los dos niveles. Entonces aquí otra vez va a ser sinapsis con sus dos núcleos, pero a nivel del bulbo. Entonces, a este nivel, luego que hace sinapsis en el núcleo grácil y cuneiforme del bulbo raquídeo, no de la médula espinal, se entrecruza con su homólogo. Va al centro y se entrecruza. Ya, el otro viene y lo cruza igual. Y aquí nos forma lo que llamamos en anatomía el entrecruzamiento sensitivo. ¿Ya? Desde que va desde el núcleo grácil y cuneiforme a nivel del bulbo, se le va a llamar lemnisco medial. ¿Ya? El lemnisco medial va entonces desde, a ver, el lemnisco medial va desde, va desde núcleo grácil y cuneiforme del bulbo hasta el tálamo, hacia el núcleo ventral posterolateral del tálamo. ¿Se acuerdan esto de neuroanatomía, no? Núcleo ventral posterolateral del tálamo. Entonces lo vamos a poner de diferentes colores aquí. Con color lila va a estar. Todo el color lila es el menisco medial, ¿ya? Esto es el menisco medial. Hasta el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Como pueden ver acá está el tálamo derecho, aquí está el tálamo izquierdo. Ahora, todo lo que esté de verde es el sistema columna dorsal. ¿Ya? Fíjense. Por eso es columna dorsal, menisco medial. Ahora, ¿cómo llega del tálamo a la corteza somatosensitiva?
porque tiene que llegar a la corteza, ¿no ve? Al llegar a la corteza es donde toda, toda información se vuelve consciente, por eso necesita ir sí o sí a la corteza. ¿Cómo llega a la corteza? Cuando hace sinapsis en el núcleo ventral posterolateral, esa tercera neurona lleva su fibra hacia la corteza somatosensitiva. Entonces, ¿cuántas neuronas tenemos? Esto es importante igual. ¿Cuántas neuronas vamos? Fíjense que acá tenemos la primera neurona, ¿no ve? A nivel del núcleo del asta, del núcleo espinal posterior, ¿no ve? Los núcleos, los ganglios espinales posteriores, perdón, los ganglios espinales posteriores son sensitivos, ¿no ve? Entonces aquí tenemos la primera neurona, ¿no ve? Esta primera neurona, fíjense que tiene axones hacia los receptores y axones hacia los núcleos grácil y cuneiforme de la médula espinal. ¿Ya? ¿Dónde está la segunda neurona? La segunda neurona está a nivel de los núcleos grácil y cuneiforme. Ya, aquí está la segunda neurona. ¿Y dónde está la tercera neurona? A nivel del tálamo en el núcleo, yo siempre lo agrego así, núcleo ventral posterolateral del tálamo. Ya, aquí está la tercera. Entonces, ¿cuántas neuronas son? Una, dos, tres. Ya, eso no salían porque es pregunta de examen. Sobre todo le preguntan la tercera neurona. ¿Ya? ¿De dónde a dónde va el axón de la tercera neurona? Desde el núcleo ventral posterolateral del tálamo hacia la corteza somatosensitiva. ¿O de dónde a dónde va la segunda neurona? Desde el núcleo grácil y cuneiforme hacia el tálamo. ¿Ya? Acuérdense que estos núcleos están presentes en todo esto. Son como unas columnas, así, ¿ya? Que están presentes en la médula espinal y en el bulbo raquídeo. ¿Por qué se llama columna dorsal igual? Porque fíjense que la médula espinal, ¿no ve? En anatomía, vieron que se dividía, a ver, ya, esta es la sustancia gris, ya. En anatomía vieron que se dividía en 4 cordones, ¿no ve? El cordón anterior, el cordón anterior, los cordones laterales y el cordón posterior, ¿no? Entonces fíjense que acá estas fibras están ascendiendo por el cordón posterior, ¿no ve? Por el cordón posterior, por todo esto que es el cordón posterior. Ya. Entonces, esa es la vía columna dorsal en discoidea. Esta vía también es la más, por así decirlo, la de mayor evolución, la que más ha evolucionado, la que tiene las mejores funciones y que están más desarrolladas. Ya. Ahora vamos a hablar sobre una vía que es un poco menos desarrollada, un poco más antigua, ¿ya? Un poco más antigua, más primitiva. Esto está acá, ¿no? Ya. La vía anterolateral. ¿Qué es la vía anterolateral? Acá está su trayecto, fíjense. Vamos a poner de naranja. Lo mismo que la anterior vía. Supongamos que acá tenemos un nociceptor, ¿ya? Este nociceptor transmite la información hacia las raíces dorsales de los ganglios raquídeos, igual que acá, igual que este ganglio, ¿ya? Aquí está el ganglio, lo vamos a dibujar porque acá no está. A ver, acá está, acá. Este es el ganglio. Aquí están las neuronas, fíjense, aquí están las neuronas representadas. Entonces, eh, esta neurona tenía un axón, ¿no ve? Hacia la periferia y un axón central. Ese axón central
fíjense que rápidamente hace sinapsis en la médula espinal, ¿no? En la médula espinal. Y se entrecruza, ¿ya? Fíjense que aquí ni bien entral de la médula espinal se entrecruza, ¿ya? En cambio, el de acá, el columna dorsal menisco-medial tenía que llegar a la altura del bulbo raquídeo para entrecruzarse. En cambio, la vía anterolateral ni bien entra, se entrecruza. Y asciende por el cordón lateral, por el cordón lateral de la médula espinal. Ya, fíjense. Asciende, 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 asciende sin hacer sinapsis. Y a la altura del tálamo, donde está la tercera neurona, hace sinapsis y esta tercera neurona ya lo lleva a la corteza somatosensitiva junto con la vía columna dorsal menisco-medial. ¿Ya? ¿Cuántas neuronas tenemos? Vamos a contar. 3 igual. El que está en las raíces dorsales de los ganglios raquídeos, esta sería la primera. A ver. Primera. Está la segunda que está en la médula espinal y de la médula espinal sigue sin parar hacia el tálamo, donde está la tercera neurona. Ya. ¿Cuál es la diferencia según sus funciones? El sistema columna dorsal menisco-medial es más desarrollado, ya es mucho más específico y más especializado, por así decirlo. Es el encargado del tacto fino. ¿Qué es el tacto fino? El tacto fino es el estímulo táctil, que es controlado más que todo por los corpúsculos de Meissner, esos receptores que les mostré, ¿no? Al principio. Entonces, el tacto fino tiene la capacidad de diferenciar la forma, la textura y qué tipo de objeto estamos tocando, por ejemplo, con nuestras manos. Por ejemplo, cuando nosotros agarramos un ladrillo, sabemos que tiene una forma rectangular, sabemos que su textura es rugosa y sabemos que es un ladrillo por una habilidad que tenemos que es la estereognosia, ¿no? Estereognosia, que es la capacidad que tenemos las personas de, sin necesidad de la vista, al agarrar un objeto, nosotros saber rápidamente qué objeto estamos agarrando. ¿Ya? Estereognosia. Entonces, ese es el tacto fino. Aparte de eso, este tacto fino tiene un punto preciso de localización. O sea, por ejemplo, si nosotros, si encima de nosotros ponen un lápiz o un lapicero y nos pasan ese lapicero por encima del brazo, por ejemplo, rápidamente nosotros detectamos la localización de ese estímulo sensitivo. Ya sabemos dónde están tocando en la superficie de la piel. ¿Ya? O sea, tiene un gran grado de localización. Esas son las propiedades que tiene este tacto fino. Es preciso, ¿ya? Sensaciones, esto ya tiene que ver con la sensibilidad. Detecta vibraciones, sensación de movimiento contra la piel, por ejemplo, cuando está caminando un insecto, ¿no es? Sobre nuestra piel, una hormiga. Sensaciones posicionales de las articulaciones. Aquí es donde entraba lo que les mencioné, los órganos tendinosos de Golgi, ¿no? El uso muscular. Y este, sensaciones de presión que requieren una gradación de su intensidad. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Si nosotros ponemos dos objetos de diferente peso, este, supongamos, a ver, un cuaderno, a un lado un cuaderno, y al otro lado ponemos una piedra, ¿ya? En nuestro pecho, supongamos. Nosotros podemos detectar la diferencia de presión que ejercen esos dos objetos. Sabemos que el cuaderno ejerce menor presión que la piedra, ¿ya? Entonces podemos detectar
la intensidad, podemos graduar esa intensidad de presión. Esas son las propiedades del sistema columna dorsal aniscomial. Como pueden ver, es totalmente preciso, ¿ya? Y nos otorga un gran grado de conciencia de qué es ese estímulo sensitivo. El sistema anterolateral es más rudimentario, pero todavía tiene unas funciones específicas. Fíjense que es especialista en el dolor, ya es especialista en el dolor, en las sensaciones térmicas, termorreceptores, nociceptores. También tiene sensibilidad de presión sobre el cuerpo y el tacto grueso. ¿Qué es el tacto grueso? A diferencia del tacto fino, este tacto grueso es impreciso, ¿ya? Nosotros no podemos saber el grado de presión que ejerce ese objeto sobre nuestro cuerpo. Nos cuesta ubicar, o sea, tenemos dificultad nosotros al intentar buscar la localización de ese estímulo. No podemos saber mediante el tacto grueso, también, eh, por ejemplo, si hay una fibra, supongamos que esta es una fibra del tacto grueso, que mayormente son las terminaciones libres. Si hay una hormiga caminando a lo largo de esta fibra, nosotros no podemos detectar el recorrido que va avanzando esa hormiga, entonces no podemos detectar el movimiento contra la piel. Es más difícil. Se puede a menor grado, pero es mucho más difícil. ¿Ya? Esta sensación es importante, sensaciones de cosquilleo y picor, en esto es especialista el sistema anterolateral y las sensaciones sexuales. Esta es pregunta de examen. Esto se lo va a preguntar el doctor, sí o sí. Cualquiera de los dos les puede preguntar. Ahora, yendo a la parte práctica de qué vamos a ver. Este procedimiento es de la adaptación de los receptores. Entonces, le pedimos al alumno, paciente, iba a decir, al alumno que cierre los ojos y con la punta de un lápiz pasamos este lápiz por encima de los vellos de la piel, ya sin tocar la piel, solamente por encima de los vellos. ¿Ya? Entonces, se le tiene que preguntar al paciente o al alumno cuándo empieza y cuándo deja de percibirlo. ¿Ya? Hay que hacerlo lentamente, de arriba para abajo, de arriba para abajo, en un trayecto largo, para que él nos diga cuándo dejó de sentir la punta del lápiz. O sea, cuándo el receptor ya se adaptó. ¿Ya? ¿Qué más? Hay que repetir la mayor velocidad. Entonces hay que preguntarle si el lápiz se movía a mayor velocidad o no, y él nos dirá sí, no, digamos. Y hay que dejarlo sobre la superficie de la piel, el lápiz, dejarlo ligeramente apoyado sobre los vellos de la piel, y ir preguntándole así a cada rato, ¿siente el lápiz? Sí, siente el lápiz, sí, siente el lápiz, sí. Va a llegar a un punto donde ya no va a sentir la punta del lápiz. Significa que ya se adaptó el receptor, ¿no? Para eso nos sirve la teoría. Luego, esto es lo mismo, con los ojos cerrados, se le pide al paciente o al alumno que extienda la mano y le ponemos un pedacito de algodón. Entonces tenemos que preguntarle, ¿siente el objeto? Sí, 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 va a llegar a un punto donde va a decir que no, digamos. ¿Ya? Después hay que hacer lo mismo. Ponemos el objeto, le preguntamos y lo retiramos. Retiramos el objeto, ¿lo siente todavía el algodón? No va a decir. ¿Ya? A esto se refiere la práctica. Igual es adaptación del receptor. Ahora, la discriminación espacial. Esto es lo que yo les estaba explicando. ¿No ve que en el sistema de columna dorsal disco medial tiene una fina identificación, o sea, una fina identificación de la localización del estímulo, ¿no ve? En este caso, esta vía es tan precisa que puede distinguir entre dos puntos de presión sobre la piel. Por ejemplo, si su compañero me pone un lápiz, me presiona con la punta del lápiz en la pierna y su otro compañero me presiona con la punta del lápiz en el brazo, yo puedo distinguir que hay dos puntos diferentes de presión, ya, uno en la pierna y otro en el brazo. O sea, conscientemente yo digo eso. Ya, entonces de eso se trata esta práctica, pillar esa discriminación espacial. Pedimos que cierre los ojos y que extienda el brazo, y nosotros con el marcador, el examinador con el marcador azul, pone un punto sobre la piel.
y le decimos al paciente ahora que está siendo explorado, con su marcador rojo, indique o presione donde yo le puse la marca. Entonces él con los ojos cerrados va a poner, ¿ya? Y fíjense que siempre va a haber un grado de fallo, ¿ya? O un grado de fallo. Ahora, este grado o esta falla que hay, fíjense que desde la punta de los dedos hacia el antebrazo va aumentando el fallo, ¿ya? A medida que nos acercamos a la punta del dedo, es más preciso. A medida que nos alejamos, es menos preciso. Esto no se debe a que haya una menor o mayor superficie de la piel, ¿ya? Se refiere más que todo a la cantidad de receptores nerviosos que tiene. Los pulpejos de los dedos son ricos en receptores sensitivos del tacto, ¿ya? Tienen mucho más que cualquier parte de nuestro cuerpo, mucho más que el antebrazo, mucho más que la espalda, ¿ya? Si nosotros lo hacemos entonces en la punta de los dedos, va a haber mayor grado de precisión. Si nosotros lo realizamos en la espalda, por ejemplo, va a haber mayor grado de error. En la práctica número 2 con el compás, lo que vamos a hacer es, primero, poniendo las dos puntas juntas del compás y presionando sobre la piel. O sea, el compás va a estar así, ¿no? Presionando un punto en la yema del dedo, aquí, ¿ya? Entonces, hay que ir aumentando, o sea, abriendo el compás paulatinamente y preguntarle cuándo, o sea, que nos diga así, que nos responda así cuando ya sienta dos puntos de presión, cuando ya no sienta uno, ¿ya? Por eso, para eso es el compás. Y esto ya más que todo son las preguntas de su vida, ¿ya? Entonces en esto consiste la práctica número 4. Ya lo vimos, procedimiento, sí, sí, tratar es lo mismo, ya. Aquí está el compás, fíjense. Poco a poco hay que ir abriéndolo.